Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y empiezo una nueva etapa en el podcasting de Linux. Bueno, mejor dicho, voy a retomar mi podcast de Linux. Como comenté en el audio de presentación, este podcast será más de reflexiones y opiniones más que pues, de entrevistas, charlas o hablar de aplicaciones. Bueno, pues vamos a empezar. Como habéis visto en el título del audio, pues voy a responder una pregunta. ¿Apple y MacOS el camino a seguir en Linux de escritorio? Así que voy a hacer una reflexión sobre eso. Realmente MacOS y Linux tienen bastante en común, así que empezaré a describir en qué se parecen y en qué se diferencian. Por ejemplo, se parecen, pues que los dos sistemas operativos empezaron siendo de nicho. MacOS está muy presente en el sector profesional de vídeo, audio y diseño, y Linux en la parte de servidores, administración de sistemas, seguridad o programación. Es verdad que MacOS se ha ido, ampliando y generalizando más, y Linux pues más o menos sigue estando en esos nichos. Se diferencian en que MacOS es un sistema controlado por una empresa, Apple, de forma muy estricta y realmente un sistema muy cerrado. Linux realmente no es controlado por nadie. Es verdad que el kernel sí está gestionado por Linux Torvalds, pero el resto del ecosistema de Linux, pues hay empresas, comunidades, fundaciones o simplemente desarrolladores en solitario. Se parecen en que los dos hay ordenadores con el sistema operativo instalado. Por un lado tenemos los ordenadores de Apple que tienen el MacOS y por otro lado tenemos los de Linux, pues que tenemos un conjunto de empresas como System76, el Linux, Tuxedo, VanPC y otros. Se diferencian también en que Apple tiene sus tiendas propias físicas, la famosa Apple Store, y Linux se vende principalmente en las tiendas web de las marcas que he dicho antes. Aunque lo normal también es que el usuario instale Linux en equipos con Windows o en equipos antiguos. Aquí hay una principal diferencia. Evidentemente, si Apple lo controla todo, pues su sistema operativo y su hardware está mucho más optimizado. En cambio, en Linux, aunque haya empresas que, escojan el hardware correcto con buen soporte, para Linux, pues no controlan el hardware. Controlan, si es verdad, que pueden controlar el sistema operativo. De hecho, hay algunas que tienen incluso un sistema operativo propio, como System76, que tiene el sistema POP, que todavía está, creo que en fase beta, pero es un sistema desarrollado por ellos. Y también el Linux tiene algún sistema operativo, aunque realmente es una distribución de Linux modificada con ellos. Pero claro, al no controlar el hardware, pues no está tan optimizado como puede pasar con Apple. Esta realmente es una de las diferencias que para mí ha conseguido otra gran diferencia entre Apple y Linux, y es por lo que voy a responder la pregunta de el camino a seguir de Linux en el escritorio. La primera ha conseguido que ordenadores que inicialmente estén pensados para el mercado profesional y con un coste bastante alto, son ordenadores que mínimo, los portátiles mínimos son 1.000 euros, incluso bastante más, y los ordenadores sobremesa creo que el más mini te cuesta ya 700, 800 euros, pues incluso con ese coste ha convencido a usuarios domésticos que usen sus productos. Son gente que utilizan el ordenador para tareas básicas y un producto que por especificaciones tiene de sobra. Realmente no necesitan un Mac para hacer esas tareas. Con un ordenador pues mucho más barato, con un Linux pues lo podría hacer de sobra. Pero muchas veces el usuario prefiere comprar el Mac. ¿Pero por qué? Pues por otro factor que lo diferencian, que es el marketing. Apple gasta ingentes cantidades en publicidad y sabe cómo presentar sus productos. En Linux, el escritorio, no hay apenas marketing, porque la mayoría de las empresas, Red Hat, Ubuntu, SUSE, están enfocadas más al mercado empresarial, ahí es donde gastan, su marketing o publicidad. Las que quedan, pues son empresas realmente pequeñas. Las marcas que he dicho antes no son grandes empresas, ni System76, ni el Linux, con lo cual el gasto de marketing es reducido. Además, otra cosa que también yo me he dado cuenta es que los propios usuarios de Linux promocionan
el sistema de una forma errónea para usuarios domésticos. Este tipo de usuario solo quiere que un equipo funcione y que cumpla con sus requisitos. Le da igual la filosofía del software libre, el código fuente disponible o la terminal. Solo quiere algo que funcione. Es verdad que después a lo mejor cuando se introducen en el mundo de Linux descubren esas cosas y le gustan, pero en principio un usuario doméstico no tiene esos requisitos de filosofía software libre y código fuente disponible a la hora de escoger un sistema. Que sí, que si todos conocemos pues, a un padre, madre, abuelo, abuela, vecino, amigo que le hemos instalado Linux y está súper contenta. Pero en Apple van a una tienda o otro usuario le enseña su portátil y lo hace sin contar nada técnico, solo le muestra lo que puede hacer con él. Y al final se compra Mac antes que un Linux. ¿Esto que ha conseguido? Que esa introducción de usuario doméstico en el sistema ha conseguido que la cuota de mercado de Apple sea bastante más grande que la de Linux. Incluso cuando Linux es un sistema operativo bastante bueno para usuarios domésticos. Evidentemente hay que tenerlo instalado en un equipo correcto o que te lo instale alguien y que te dé soporte. Es otra cosa que también quería comentar, el plan del soporte. Un usuario doméstico necesita algo físico y a una tienda, por ejemplo en Windows, pues va a la típica tienda de informática y allí te lo arreglan, te ayudan. Y en Linux no es tan fácil eso. Generalmente te lo tienes que arreglar tú o buscar algún conocido o alguien que te lo arregle. Cuando tiene alguna duda, en Windows, Mac, van a una tienda generalmente. En Linux pues tienes que meterte en un foro, preguntar en un grupo de Telegram, por ejemplo, y es algo más que se encarga el usuario. Esto no significa que sea una cosa buena o una cosa mala, simplemente que son dos conceptos diferentes a la hora de proporcionar soporte y evidentemente el usuario doméstico quiere algo, digamos, del tipo de una tienda de informática que meterse en un foro o buscar por Google. Entonces, por ese motivo, se ha conseguido que Apple haya, siendo un sistema de nicho, haya conseguido una introducción bastante grande de usuario doméstico. Además, todos nosotros conocemos a alguien que como usuario doméstico está utilizando los ordenadores de un Mac, se ha comprado un Mac y al final lo utiliza básicamente para un correo, para consumir YouTube o para escribir documentos ofimáticos, cosas que realmente de sobra lo podría hacer con Linux y sin ese control tan férreo que proporciona Apple. Pero aún así, con las cosas que he comentado antes, por eso Apple tiene más cuota de mercado. Evidentemente el problema es que solucionar eso es bastante complejo. Por eso cuando escuché la noticia del 5% de cuota de mercado con la estadística de Pornhub, realmente yo me quedé igual, ese 5%, que esa subida ha sido simplemente que más gente de perfil técnico está utilizando Linux, pero hasta que no se introduzca el usuario doméstico en una forma más grande, no va a subir realmente la cuota de mercado. Lo que no tengo tan claro es que si la comunidad de Linux quiere muchos usuarios domésticos usando su sistema, porque eso iba a provocar también cambios en el desarrollo. Provoca, evidentemente, tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Y así que tampoco me quiero enrollar, quería hacer un audio pequeño y aquí dejo de mi reflexión de por qué el camino a seguir a la hora de que Linux consiga más cuota de mercado fue más o menos lo que hizo Apple de tiendas físicas, mucho marketing, y eso es una forma bastante fácil de conseguir más usuarios domésticos, que de hecho lo han conseguido, y esos usuarios domésticos han hecho que aumente su cuota de mercado. Y poco más. Recordad que este audio será publicado a través de su feed del podcast de 24H24L. También va a ser publicado en plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast y Pocket Cast. También subiré en formato vídeo, lo haré le pondré una portada y lo subiré el audio al canal de 24H24L. Allá hay una playlist que es los podcasts de 24H24L. Lo mismo lo voy a hacer con Fediverse, en la página de Fediverse.
Y recordad que si queréis comentar algo, pues está el canal de Telegram de Evento24H24L, la cuenta de Mastodon, que es buscar como 24H24L, y una cuenta de Twitter que es 24H24L1. Así que finalizo ya oficialmente he vuelto al podcasting de Linux. Espero que haya resultado interesante esta reflexión y pues hasta el próximo audio y reflexión. Un saludo.